Vamos a continuar con el tema de razones trigonométricas. ¿Qué son las razones trigonométricas? Bueno, las razones trigonométricas son la relación que guardan los lados de un triángulo rectángulo. Y estas razones van a depender del ángulo que se esté tomando en cuenta en nuestro triángulo rectángulo. Por ejemplo, en el que aparece en la página 151 de nuestro libro, este es un triángulo rectángulo cuyo ángulo de referencia es este de aquí. Entonces, en función de ese ángulo van a definirse nuestras razones trigonométricas. Podemos observar que como este ángulo está en esta posición, el cateto opuesto es aquel que está comprendido en este lugar. Y el cateto adyacente es aquel que está comprendido en este lugar. Acuérdense, opuesto porque está en dirección opuesta a nuestro ángulo de referencia. Adyacente porque se encuentra a un lado de nuestro ángulo de referencia. Bueno, tomando en cuenta esto, procedemos a definir las razones trigonométricas. En la página 152 de nuestra guía, vamos a ubicarnos, está una tablita y en la parte de abajo está un triángulo dibujado, el cual nos va a servir como ejercicio para definir las razones trigonométricas de este triángulo. Por ejemplo, tenemos este ángulo de referencia. Entonces, si este es el ángulo de referencia, el lado que está enfrente sería el cateto opuesto. Sale medio feo, pero ni modo. Y el ángulo que está junto, el lado que está junto a nuestro ángulo, es el cateto adyacente. Y obviamente este lado que está acá, esta es nuestra hipotenusa. Bueno, eso es lo primero que tenemos que definir siempre y cuando tomemos en cuenta el ángulo de referencia. Puede suceder que en algunos otros ejercicios nuestro ángulo de referencia sea este. Entonces nuestras posiciones de catetos van a variar porque hay que tomar en cuenta cuál sería el opuesto y cuál sería el adyacente. Por ejemplo, en la página 153 aparece el siguiente ejemplo. Observen aquí que tenemos un triángulo rectángulo cuyos lados miden 8, 6 y 10. Entonces nos marca que el ángulo de referencia es este de aquí. Lo primero que hay que hacer siempre que queramos resolver cuáles son las razones trigonométricas, hay que definir cuáles son los catetos. Vamos a ver, como este es el ángulo de referencia, este sería el cateto opuesto. Este es el ángulo de referencia y tenemos el cateto que está a un ladito del ángulo, sería el adyacente. Y esta es nuestra hipotenusa. Una vez definido esto, ya podemos resolver las razones trigonométricas. Simplemente tendríamos que ir tomando como tipo fórmula. Acá el ejemplo de nuestro libro, miren. Dice el seno, que es nuestra primera razón trigonométrica, se da entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Aquí sería 6 sobre 10. El coseno, que es nuestra segunda razón trigonométrica, se da entre el cateto adyacente y la hipotenusa. 8 sobre 10.
La tangente, que es la tercera razón trigonométrica, se da entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. 6/8. Bueno, existen tres razones trigonométricas opuestas o recíprocas. Es la cotangente, la secante y la cosecante. ¿Cuál es el chiste de estas razones? Lo único que tenemos que hacer por el momento para aprenderlas es voltear. Miren, vamos a voltear nuestra razón original, la volteamos en su recíproca. Aquí, con esta, si observan que está volteado. Bueno, entonces en los ejercicios que nos encarguen para definir las razones trigonométricas, lo que tenemos que hacer primero es identificar los catetos con respecto a nuestro ángulo, y con eso ya estaría. En páginas que siguen, página 154, están estos ejercicios donde dice: dado los siguientes triángulos rectángulos, calcula sus 6 razones trigonométricas. Bueno, ahí lo que tienen que hacer es algo similar, definir cuáles son sus catetos con respecto a su ángulo. Aquí les dan ángulo, aquí está el otro ángulo, aquí está el otro ángulo. Yo lo que hice para ayudarles un poco es el ejercicio A y el B. Lo que hice fue los volví a dibujar y los enderecé. Miren. Entonces ahí ya se puede apreciar mejor cuál es el ángulo. Por ejemplo, acá dice ángulo H. Y veamos, lo que hice fue que lo volteé. Lo volteé para verlo mejor. Lo volví a dibujar volteado. En este caso, el ángulo alfa sería este de aquí. También volteé el triángulo para poderlo apreciar mejor. Y el último ejemplo no lo volteé porque ese está muy fácil de comprender a simple vista. Entonces lo que tendríamos que hacer es ir definiendo las razones trigonométricas. Por ejemplo, en este, aquí está mi ángulo, este sería mi cateto adyacente y este sería mi cateto opuesto. Entonces, para la función seno de beta, es igual a la razón entre el cateto opuesto, que es 2, y la hipotenusa, que es raíz de 29. Y de esta manera tienen que ir llenando según como lo marca el libro en la página 152. Tienen que ir llenando cada una de las funciones, de las razones para el respectivo triángulo.